Mm, sí, sí. ¿Cómo se llama el compañero que está en línea? Se me David, ¿verdad? Sí, sí. Buenos días. Además, denme 5 minutos, estoy cargando un material en la plataforma rápidamente. Sí, estoy nada más cargando algo rápido aquí en la plataforma para comenzar, ¿va? Ok, gracias.
Ahora sí, listo. Voy a conectarla. en- Vamos a comenzar, chicos. Quise cargar en plataforma una vez las indicaciones del proyecto final para que ya no tuviéramos ya más hablar de dudas. Hoy, vamos a la actividad final de mindfulness o técnicas de relajación con lo que hay. Después de regresar de comer nos va a dar flojera a todos. Pero bueno, vamos a hacer técnicas de respiración y relajación referente a este es un tema que se utiliza hoy en día en las empresas. A ver, están por ahí David y Alexis, buenos días. El profe, buenos días. Listo, hermano. Entonces en las pilas de... Listo. Pues ya, antes que nada, gracias y disculpen las fallas técnicas ahorita. No es que ya, cargué como norma la actividad de también las actividades del día de hoy. Pero quiero que primero agarrar un poquito el programa general de la sesión número 3 que ya es nuestra primera sesión del curso, que es la sesión es previa con exámenes de análisis. Proyecto, pero ahorita vamos a analizar algunas indicaciones o algunas pautas y ahorita vamos a checar algunos detalles. Creo que ya plataforma de la 1 y 2 nadie me ha nada, las actividades de la plataforma. El día de hoy vamos a hablar de dos aspectos importantes que hoy en día se utilizan mucho en las organizaciones, que son, primero que nada, el entender un poquito acerca de lo que es el cerebro humano, la complejidad del cerebro humano, y la otra parte va ligado a la cuestión de la inteligencia emocional, y eso también, cómo se relacionaría la inteligencia emocional con el desarrollo del liderazgo y la toma de decisiones. Para eso también existen muchas herramientas y técnicas que pueden implementar hoy en día para lo que es el tema de mindfulness, que son técnicas o herramientas de relajación y de concentración. Que bueno, evidentemente el estrés va a existir siempre, en todo el tiempo, en todas las etapas de nuestra vida, desde que somos estudiantes y en la etapa laboral y profesional, por supuesto, ¿no? El estrés va a existir siempre. Entonces, hoy en día, las empresas erróneamente basan la toma de decisiones en la parte de la contratación del personal, más en el tema del desarrollo intelectual, ¿no? La inteligencia, vamos a decirlo comúnmente, intelectual, pero no han tomado o no tomaban en ese momento en consideración o en importancia lo que es la inteligencia emocional, ¿vale?
Entonces, vamos a empezar por ahí. Hablemos un poquito, hablemos un poquito acerca de lo que es la inteligencia. Y ya, evidentemente, cuando éramos niños, nos engañaban, ¿no? De que todo es inteligente porque es la persona que saca dieces, ¿no? O sea, nos enseñaron a medir la inteligencia, ¿sale? Como en una escala numérica, bueno, en lo que es países de Latinoamérica, como nosotros somos México. En Estados Unidos manejan otros indicadores de A, B, C, más, menos, ¿no? A más, menos y demás. Incluso hay D y F, ¿no? Así como el rezago del alumno muy fregada. Y ellos lo manejan en escala de A, B, C, D, E, F, y nosotros lo manejamos en escala de numérica, del 5 al 10, ¿no? Obviamente, del 5 para atrás, pues no se puede medir. Se entiende de que el 5 era la calificación reprobatoria. Ahora, en la parte de la inteligencia, debemos de entender que, retomo, evidentemente nos han enseñado que es la facultad o la capacidad que tiene una persona para adquirir los conocimientos. Sin embargo, la parte de la inteligencia no es únicamente adquirir el conocimiento, sino es de qué me va a servir y cómo lo voy a ocupar o aplicar a situaciones concretas, es decir, para solucionar un problema o en situaciones de la vida cotidiana. Eso es común. Creo que todos de nosotros, todos, cuando estábamos estudiando y hasta la fecha nos cuestionamos, ¿de qué me va a servir aprender la raíz cuadrada, ¿no? En la vida, ¿para qué se aplica? Bueno, está bien. Eso también creo que todos en su momento llegamos a cuestionarnos parte de los conocimientos que nos fueron inculcados, ¿no? Pero bueno, eso era como una herramienta que nos permitía activar una parte de nuestro cerebro que precisamente nos ayuda a la parte del razonamiento y análisis crítico de la información, ¿no? Pero bueno, pues la inteligencia es aquella capacidad que tenemos como personas o seres humanos, primero, para destacar de las demás especies. O sea, el ser humano destaca del reino animal, de todas las demás especies, por la inteligencia, ¿vale? Tenemos esa capacidad. Incluso hay quien dice, la evolución que tuvo el ser humano de estar erguido de estar erguido y ser cuadrúpedo a ser bípedo, ¿no? O sea, ya estar como estamos actualmente. E incluso también el poder y el uso que tienen las manos, ¿no? Hay estudios que demuestran, bueno, si el ser humano pierde a lo mejor uno de los dedos, sus habilidades motoras y el desarrollo de ciertas tareas, pues van a ser no imposibles, pero van a verse limitadas a desarrollar determinadas tareas. Inclusive a todos nos llega a pasar, a lo mejor en algún momento dado de nuestra vida nos hemos lesionado, nos hemos fracturado, ¿no? Un brazo, una mano, y evidentemente pues dices, sí, y ahora pues tengo que adaptarme ante estos cambios y ante los limitantes que pueden llegar a existir. Entonces, eso también es parte de la inteligencia. Pues bueno, la inteligencia se divide en dos partes importantes. Tenemos el EQ o la inteligencia emocional, ¿sale? Y tenemos el IQ, que sería la inteligencia o capacidad intelectual. Ojo, en la parte de la inteligencia o capacidad intelectual de esta IQ, pues casi siempre hay tests y hay psicometrías y hay herramientas, ¿no? O exámenes que se pueden aplicar para decir, bueno, tu capacidad de análisis y comprensión de textos es tal, ahí está el indicador o el valor que sacaste en la prueba o en el test. Tu capacidad espacial, ¿no? O sea, cómo te relacionas con el entorno y con la naturaleza y demás, es tal. Tu capacidad de razonamiento, análisis y crítica de la información, hablándonos de la cuestión del razonamiento,
lógico matemático es tal, ¿no? Pues bueno, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente en muchos de los casos nos han enseñado las aulas casi siempre eso, la inteligencia o la capacidad intelectual, pero no se había tomado en consideración o no se le había dado una importancia a esta cuestión, a la inteligencia emocional. No es el caso aquí, pero nos doy experiencias. ¿En qué momento también nos han hecho creer, ojo, de que el ser el más inteligente es importante, pero no nos han enseñado la otra cuestión? La capacidad de inteligencia emocional es nuestra tolerancia a la frustración, ¿sí? El aprender a adaptarnos a situaciones adversas y complejas, por supuesto, y otras situaciones. Les voy a comentar a grosso modo. Eh, en muchas de las, bueno, muchos países, incluso aquí también en México, universidades como lo que es la Anáhuac, la Ibero, el TEC de Monterrey, la UDLA, que son, digamos, vamos a decirlo de esta manera, las universidades más caras de nuestro país, y en otros países también, sobre todo en Estados Unidos, muchas de las universidades también son muy caras, pues identifican los alumnos con características y habilidades muy destacadas o sobresalientes, ¿no? Y a esos alumnos se les proporciona una beca. Sin embargo, viene el lado contraproducente. Están condicionados a continuar o a permanecer con esa beca, no sé, a lo mejor poniéndole ciertos retos, ciertos proyectos, ciertas actividades que deben de realizar para ser merecedores y mantener esa beca. Y aunado a esto, bueno, desarrollar otras actividades extracurriculares, deportivas, culturales y por supuesto mantener el promedio académico, el desempeño académico. ¿Sale? ¿Qué pasa? Bueno, a ellos les metieron tanto el chip o la idea de que tienen que ser los mejores y ser sobresalientes y demás, que me tocó escuchar casos cuando yo vivía en Puebla y estudiaba, de alumnos que pues pierden la beca, me están en un TEC de Monterrey, en la UNCLA, en una Ibero, y se les cierra el mundo y muchos se suicidaban. ¿Sí? Entonces, desenseñaban demasiado a los papás, las escuelas, trabaja en esto. O sea, si no tienes esto, no vas a generar esto. Y por lo tanto, no vales en la vida. O sea, literal, les clavan tanto el chip y entonces llegan a un estado en el que cometer un error no se los van a permitir. Y si cometen ese error, casi, casi los hacen creer de que son inútiles y no sirven para la vida. O más bien, su vida no tiene sentido. Y me ha tocado, o me tocó ver en su momento casos o escuchar casos de alumnos que literal, o sea, te hablan y te dicen, ¿quieres la beca? Se aventaban del edificio del campus y ahí muere, o sea, literal, o sea, llegan a tal grado de, es que mis papás me mandaron un esfuerzo, no sé, tuvieron que hacer N cantidad de sacrificios, vendieron esto, aquello, bla, 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 pero güey, tranquilo, o sea, no es el fin del mundo. Sin embargo, ellos no tuvieron esa capacidad o esa inteligencia emocional para afrontar cualquier situación de emergencia. Incluso nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo mejor en la vida o en casa hemos vivido situaciones en las que estamos ahí más o menos bien y hay situaciones adversas en las que pues se tambalea un poquito la economía en casa y pues, ¿sabes qué? Los papás tenemos este plan, pero aguántame, mijito, mijita, porque vamos a hacer unos ajustes en la economía de la casa y vamos a cambiar otros hábitos u otras cosas de las actividades cotidianas que solíamos desempeñar, ¿no? Pero créanme, es un dato muy, muy, muy preocupante, un dato muy alarmante. Ahora, traslademos, ¿no? Eso es en un contexto occidental, que somos nosotros. En Asia, su capacidad de inteligencia emocional, pues es mínima todavía, ¿no? Ustedes ubican lo que es una persona kamikaze, ¿no? O el harakiri. ¿Qué quiere decir?
A lo mejor te enseñaron y te prepararon siempre en tu casa en que tienes que ser sobresaliente, en que tienes que ser bueno en muchos aspectos. Y tu capacidad de tolerancia a la frustración o a las fallas o a los errores, pues ¿qué pasa? Mucha gente, y literal en Asia, o sea, agarran una espada y pocos y ya ahí acaban con su vida. Entonces ahí, créame, es preocupante el hecho de que, oye, o sea, están en las aulas y en los trabajos, porque también hay gente que en un trabajo se puede llegar a frustrar y hay gente que se llega a suicidar también, no nada más en las escuelas, en los trabajos, porque a lo mejor no tienen la capacidad para trabajar bajo presión. De hecho, a nadie nos engañan. Cuando nos van a contratar en muchas de las empresas grandes, lo primero que te van a preguntar o te van a decir, a ver, ¿cuál es tu tolerancia o capacidad a la frustración? ¿Sí? Y al trabajo bajo presión, que son dos aspectos que tú dices, ah, sí, me adapto súper bien. ¿Y qué viene después? Las personas obviamente desarrollan el estrés y del estrés lleva de la mano, por supuesto, otra serie de problemas y enfermedades e incluso puede llegar a mermar tu salud y a la larga, pues irte deteriorando hasta finalmente perder la vida, ¿no? Entonces, es una cuestión también sumamente importante. Ahora hablemos del cerebro humano, ¿sale? Entonces, esto es inteligencia emocional, eso es cerebro. Tenemos en el cerebro humano, primero que nada, dos hemisferios, ¿vale? El izquierdo y el derecho. Den un segundo, les voy a... Bueno, voy, den un segundo. Lóbulos cerebrales. Ya, era este, creatividad e innovación. En los archivos que les compartí hace un momento. Ya me estoy yendo a esto, pero quiero que veamos lo siguiente. En un segundo. A ver, hasta ahorita también Alexis y David, ¿me están escuchando? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe, todo normal. Ok. Ahorita les subo al grupo de WhatsApp lo que estoy proyectando en la pantalla, ¿va? Bueno, en el pizarrón, perdón. A ver, vámonos a entender un poquito la complejidad del cerebro humano. Hoy nos vamos a enfocar mucho en esta parte también para las actividades que vamos a realizar. Hoy, las actividades de esta semana son tres casos. Si ustedes tuvieron oportunidad de revisar la plataforma, hay tres casos que quiero que se hablar del cerebro humano y ahora sí vamos a entender un poquito el cómo funciona nuestro cerebro humano y aunado a esto también cómo analizar la información, cómo generar una estrategia, cómo aplicar esa estrategia y cómo obtener resultados o soluciones a dicha problemática que estamos analizando. Entendemos esto. Tenemos el ser humano, dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es importante entender que si yo soy diestro, puede ser que a esta mujer se lado izquierdo hay ciertas funciones y habilidades, y en el derecho no hay funciones y habilidades. Si yo soy zurdo, se invierte el orden, ¿sale? Por esta no quiere decir que uno sea mejor o uno sea peor,
Simplemente, digamos, es como un efecto espejo. Si yo soy diestro, esas son las características y así se dividen y las funciones del cerebro humano. Si yo soy zurdo, nada más es lo opuesto. Hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Cuáles son las actividades y funciones que regulan? Principalmente, en esta parte del cerebro, primero se absorbe y se almacena la información, se procesa la información y nos sirve para efectuar determinadas tareas específicas, como cuáles actividades, funciones motrices, la escritura, la numeración y el razonamiento de tipo lógico-matemático. ¿Va? El hemisferio izquierdo del nuestro cerebro. Mientras que el hemisferio derecho del cerebro es aquel que va relacionado con dos aspectos: las emociones, las percepciones y nuestras habilidades emocionales, ¿sí? Los sentimientos, las emociones, y demás. Cuando le digan a su novia, el amor o el sentimiento no está aquí, está en la parte del hemisferio derecho del cerebro, ¿sale? Todas las emociones y todas las emociones también con aspectos fisioespaciales, las habilidades verbales y de comunicación. Habilidades verbales y de comunicación. Y cuestiones de emociones, sentimientos, percepciones, se encuentran en la parte del hemisferio derecho del cerebro. ¿Sí? Mientras que la parte izquierda es más de razonamiento, análisis y una cuestión también de funciones y actividades lógico-matemáticos. ¿Vale? Así somos tus cerebros. Imagínense la tenemos y la capacidad que tiene. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en eso consiste y así se estructura nuestro cerebro. ¿Va? Primero, tenemos dos hemisferios. Ahora, hay otra teoría que se llama la teoría igual del cerebro humano. David y Alexis, nos queda 1 minuto con 18 en esta versión gratuita del Zoom. Entonces, ahorita si nos vota, regresamos a esta parte, ¿va? Por favor, si ahorita estoy hablando o algo y se corta la transmisión, vuelvan a ingresar a, a la señal, ¿va? A la liga de Zoom, perdón. Bueno, entonces, nos queda cerebro humano, dos hemisferios. Hay una teoría que se llama la teoría del cerebro humano. Esta teoría es creada por las neurociencias. Eh, que ahí viene un tema en discusión. Neurociencias sí son considerados información e investigaciones de carácter científicas, ¿vale? Las neurociencias. Ahorita hay todo un tema y un debate y un análisis con lo que es la grafología. No voy a entrar más en detalle. Se ha estudiado mucho hoy en día en esta cuestión de las neurociencias para entender otras visiones y otras perspectivas y otros análisis